¿Qué tal? Capítulo número 119 de mi serie Mis discos favoritos. Hoy vamos con el grandísimo pianista Richie Beirach, ¿sí? Richard Alan Beirach, ¿sí? Un pianista más que extraordinario, de esos que son entre los más grandes, ¿sí?, del mundo. Sin embargo, yo siempre percibo que cuando se nombra a los grandes pianistas, ¿sí?, contemporáneos, Hancock, Corea, digamos, que nos dejó hace pocos días, ¿sí?, Herbie Hancock, digo, Chick Corea y Keith Jarrett, ya por no hablar, digamos, de Bill Evans, ¿sí?, y de todos los pianistas de más atrás. Salvo en un círculo de pianistas, digamos, capaz que más exclusivo, digamos, no se lo nombra tanto a Richie Beirach, y sí, considerado entre los más grandes, junto con esos pianistas que yo he nombrado, muy particular, ¿sí?, en su sonoridad. Yo lo descubrí por principios de los 90, ¿sí?, en la escuela de música, cuando teníamos una materia llamada Historia del Jazz, y bueno, donde aparecían los grandes nombres del jazz, y el último que aparecía era de Richie Beirach, ¿sí?, que yo no lo tenía, digamos, no lo había escuchado tanto. Pregunto, ¿no? ¿Quién es? Bueno, es el pianista del John Abercrombie Quartet, ¿sí?, que acá en la serie Mis discos favoritos tenemos el capítulo número 62 de esa formación donde Beirach y Abercrombie hacen de las suyas, y lo voy a poner como capítulo de enlace para que lo puedan volver a ver. Ahí en ese capítulo estuvimos hablando bastante de las bondades de este gran pianista Richie Beirach. Tengo muchísimo material para mostrarles, pero hay muchísimo más, ¿sí?, de un hombre que lleva unos 60 discos como líder, como discos con el trío, como piano solo y con dúos. Sin embargo, también es un músico que no ha tocado con tantas formaciones, ¿sí? Mantiene sus contrabajistas, mantiene sus bateristas, y bueno, como decía, el tema de los dúos, por ejemplo, con Dave Liebman, ¿sí? Desde casi principios de su carrera ha grabado discos en dúo con este genial saxofonista Dave Liebman. Vamos a hacer un recorrido con todos los discos que yo tengo, y discos que a nombres de otros donde él toca, y bueno, y queda muy en evidencia también que él no puede no menos que ser líder también de esas agrupaciones. El disco que nos va a acompañar de fondo es este disco que estoy mostrando desde que comencé, que es el disco Romantic Rhapsody. Es del año 2000. Es muy difícil para mí fue decir ahora, bueno, qué disco muestro o qué disco pongo de fondo mientras voy haciendo el recorrido. Tengo tantos que para mí son los favoritos de Beirach, ¿sí?, como No Borders, ¿sí?, por ejemplo, o Summer Night, que bueno, voy a ir hablando entonces de estos discos y los voy a ir mostrando. Vamos al comienzo, entonces. Dijimos que era parte del grupo de John Abercrombie, ¿sí?, que hicimos esos capítulos, como dije antes, que fueron grabados para el sello SM. Bueno, el primer disco que aparece bajo su nombre es Eon. Eon, del año 1974, y están con el contrabajista Frank Tusa y el baterista Jeff Williams. Tiene también disco dúo con el contrabajista Frank Tusa. Bueno, un disco donde ya, digamos, Beirach empieza a mostrar sus bondades. Y ya en 1977 aparece el disco Hubris, qué disco bellísimo, ¿sí?, del sello SM del año 1977, de solo piano, ¿sí?, Richard Beirach Hubris, del año 1977.
las fechas de grabaciones hablo. Bien, un disco que lo catapulta, porque él también empieza acá a tocar con otros músicos, es Elm, del año 1979. Ven en la tapa los nombres, ¿no? Que son George Mraz, que es el contrabajista que lo va a acompañar siempre a él. En este sentido, Beirach se porta, si se quiere, como Bill Evans. Fíjense que también Bill Evans, en toda su larguísima trayectoria con los tríos, prácticamente no ha cambiado de formación, menos de contrabajista. ¿Cuántos son los contrabajistas que tocaron con Bill Evans? Bueno, Scott LaFaro, Eddie Gómez, luego Mark Johnson, Chuck Israels, en algún momento pasó Gary Peacock, pero no muchos más. ¿Sí? Músicos que mantienen las formaciones y de tocar con los músicos y con los amigos. En este caso el baterista es Jack DeJohnette, nada más ni nada menos. Un baterista que también en otras veces ha colaborado con Beirach. Realmente es un disco maravilloso. El tema Elm es considerado, digamos, un estándar, ¿sí? Un clásico. Y es uno de los discos que yo recomiendo fervientemente, que se larguen a escuchar Beirach, si no lo escucharon antes, por este disco, ¿sí? Larguen escuchando Elm, del sello SM del año 1979, ¿sí? Bien, vamos a saltar un poquito en el tiempo, vamos por la década de los 80, vamos a mostrar este disco, que es un disco tributo al gran trompetista Chet Baker, que Beirach en sus inicios integró la banda de Chet Baker, así como Stan Getz. No es casualidad que muchos de estos músicos de los grandes hayan pasado de tocar con Getz o de tocar con Baker, como el caso de Mark Johnson, no sé, ahora se me ocurre, por ejemplo, entre otros, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hablar de Chet Baker? Este disco tributo es re grosso. ¿Vieron la lista de lo que están ahí tocando en el disco, no? Bueno, Richie Beirach y John Mraz, ¿sí? Mraz, algunos le dicen John Mraz y otros John Mraz, díganle como quieran. Este es genial contrabajista, ¿sí? Michael Brecker, Randy Brecker, Adam Nussbaum, que es uno de los bateristas que toca siempre con Beirach, y John Scofield. O sea que se puede decir que es un disco de Beirach, del trío de Beirach clásico, Richie Beirach, John Mraz y Adam Nussbaum, con Michael Brecker, Scofield y Randy Brecker. Imagínense lo que es esta bomba, ¿sí? 10 temas, una maravilla, y muchos compuestos por Beirach, muchos, casi todos diría yo. Bueno, es un disco del año 1990, no se pierdan entonces dijo tributo a Chet Baker, un tributo a Chet Baker, a tribute to Chet Baker, Some Other Time, del año 1989. Y vamos a mostrar un dúo también del año 1991 con el trombonista Conrad Herwig, que en realidad este fue mi primer disco de Beirach, porque bueno, a principios de los 90 Herwig había estado radicándose en la Argentina porque había tenido una novia, ¿sí? Una pareja de acá, y tocaba bastante. Yo le iba a ver bastante, por ejemplo, al Teatro San Martín, a Herwig. Bueno, en un momento buscando discos, sí, encontré con Richie Beirach, que es un disco entonces de trombón y piano. No es un disco de fácil escucha, pero bueno, también representa de los dúos, como yo dije, por ejemplo los discos que tienen con Lehman. No son discos que uno puede estar haciendo cualquier cosa y que sea así de fondo. Esos discos para sentarse a escuchar, son discos con una elaboración muy interesante. Bien, vamos a retomar entonces por estos discos. Entonces, Romantic Rhapsody, que es el disco que yo estoy eligiendo como favorito entre los favoritos. También es un disco de 9 temas, hermosísimo, del año 2000. Y sí, bueno, sí, la contratapa es como la tapa con John Mraz
y Billy Hart, que es el otro baterista que toca muchísimo con Beirach. ¿Sí? Si no es Adam Nussbaum, es Billy Hart, y siempre el contrabajista se mantiene, que es John Russ. Pero por esos años, también yendo un poquito más atrás, a mitad de los 90, tenemos este disco. Acá se los presento a John Russ, uno de mis contrabajistas favoritos, en la lista de 10 seguramente está en un disco que es claramente un disco de Beirach, con John Russ y Billy Hart, con el trío, pero que va a su nombre, con casi todas las composiciones de Beirach y algunos estándares. Evidentemente es un lanzamiento o un proyecto, ¿sí?, de George, pero con sus amigos, Beirach y Billy Hart, que están en muchísimos discos como los que estamos nombrando. Otro disco que para mí es fundamental, si estoy haciendo de estos saltos, ya que estoy con los contrabajistas, otro de mis contrabajistas favoritos en la lista de 10, que es el gran Ron McClure, ¿sí? A mí me encanta. Acá tocan en cuarteto. Ron McClure es el contrabajista, Richie Beirach en el piano, Adam Nussbaum en la batería y John Abercrombie, ¿sí?, en la guitarra. ¿Qué cuarteto? Es un cuarteto Abercrombie. Es un cuarteto de Abercrombie. Adam Nussbaum con Richie Beirach. También de las formaciones del John Abercrombie Quartet, o digamos un trío de Beirach con Abercrombie, como se los quiera ver. Como ven, todos los discos más o menos van teniendo los mismos músicos. Estos son los dos contrabajistas, digamos, con quien más ha tocado Richie Beirach. Discos altamente recomendables, en especial para los contrabajistas. No se pierdan entonces estos discos de contrabajistas. También con la misma formación parecida, digamos, con Beirach, McClure y Adam Nussbaum, como dijimos acá, en lugar de con Abercrombie, como en este disco, está con el trompetista Anders Bergkrans, ¿sí?, que es el que le da líder a este disco, el trompetista sueco, y con los músicos que ya nombramos. Siempre en todos los discos hay gran cantidad, digamos, de temas de Beirach. No se pierdan entonces estos discos, por ejemplo acá con el contrabajo de Ron McClure, ¿sí? Anders Bergkrans cuarteto con Beirach, Ron McClure y Adam Nussbaum, también del año 1995, igual que este disco de John Russ. Bien, volvemos entonces a los discos solistas, a Romantic Rhapsody, que es el que estamos escuchando de fondo, y otro favorito mío del año 2002, de esos años, es No Borders, sí, No Borders, también con Richie Beirach, John Russ y Billy Hart. Un disco, en esos años está Play Bartók, Beirach, Play Monteverdi, agarrar compositores, digamos, clásicos y llevarlos, digamos, si se quiere, al jazz, pero es un jazz de Beirach, ¿sí? Y es una nueva música. Los temas que Beirach toca de otros los transforma en otro tema, ¿sí? Es extraordinario. Por ejemplo, acá hay temas, sí, digo, porque se transforman en temas, ¿sí? Obras de Schumann, de Beethoven, de Erik Satie, de Fauré, de Debussy, de Bach, de Federico Montpou, impresiones íntimas, que después va a estar en el otro disco que voy a seguir presentando, Frédéric Chopin, y cierra un tema de Beirach. En general todos los discos tienen más o menos unos 8 o 9 temas, no más de 10. Es un disco, yo estos dos los tengo así de escucha, voy a decir diaria, o sea, uno no está escuchando todo el tiempo esto, pero digamos, son los discos que yo más escucho de Beirach entre toda la maravilla, digamos, que he mostrado. Romantic Rhapsody y No Borders, de 2000 y 2002. De 2007 voy a poner acá otro disco con el trío también, con Billy Hart y John Russ, ¿no? ¿Sí? Con el trío, que es Summer Night. En este disco no hay ningún tema de Beirach. Sin embargo, las versiones de los estándares, que si se quiere que hace, son maravillosas.
La versión de All Blues en 4 es increíble, ¿sí? Bueno, muchos temas de Miles, como Milestone, como So What. Escuchen este disco, búsquenlo, Summer Night del año 2008 de Richie Beirach Trio. Lo que hace con esos temas, ¿sí? Lo que hacen el trío, ¿no? Pero a qué lugar lo lleva diferente, ¿sí? Una etapa bellísima. Yo no tengo mucha música en el celular porque, digamos, lo uso poco, como si se quiere así decirlo, el celular. Pero Summer Night es un disco que yo tengo en el celular entero, que cuando, digamos, escucho, cuando me voy de viaje, me voy de paseo, es uno de los discos que escucho, ¿sí? Que escucho mucho. Lo escucho mucho, como yo decía, en el celular, y a veces digo, no, voy a llegar a casa y lo voy a escuchar con los buenos baffles, en grande como corresponde, porque digo, es un disco tremendo, tremendo. Otro, por eso, todo recomiendo. Donde toque Beirach, recomiendo todo. El último que voy a mostrar es del año 2008, que es Jazz Adagio, ¿sí? Recuerdo, a veces tocando con pianistas amigos y nombramos el disco este de Jazz Adagio, decimos, uy, loco, Jazz Adagio, quedás para atrás, ¿sí? Son 15 temas donde mezcla esto, si se quiere, de la música, temas provenientes de la música clásica, contemporánea y el jazz, pero que lo lleva a otra parte. Beirach es un disco hermosísimo, de piano solo, muy tranqui. Fíjense que lo primero que mostré, que bueno, en realidad fue lo segundo, que fue Hubris, de piano solo, y casi 30 años después. Estoy mostrando esto, ¿no? Sí. Sí, 30 años después de Hubris está este Jazz Adagio. Un disco para sentarse a escuchar, así como está la mujer sentada y relajarse. Todo es infinito. Voy a recomendar, bueno, yo tengo muchísima música de Beirach, grabada en MP3, en cassette, tengo una pila, por ejemplo, Trust, es un trío con John Russ y DeJohnette, muy recomendable. Convergence es un disco a dúo con George Coleman. Bueno, Antártica, The Maybach en vivo, de piano solo. Bueno, todo lo que sea Beirach, voy a recomendar el tributo, ¿sí? Que se le hizo a John Coltrane en el año 1987, y es muy interesante al verlo tocar también, a veces con otros músicos que no son digamos, de la familia Beirach, ¿sí? Bueno, DeJohnette está en esa formación, pero está Eddie Gómez en el contrabajo, ¿sí? Muy interesante, con Shorter y Liebman, ¿sí? En los saxos. Liebman, Shorter, Beirach, Eddie Gómez y DeJohnette. Escuchen el tributo ese a John Coltrane del año 1987, y está el video. Yo lo tengo en video, eso grabado en DVD, así que lo recomiendo fervientemente para que lo vean. Bueno, gente, escuchen entonces los discos de Beirach, todo lo que puedan, todo lo que es mostrado. Me voy a quedar, voy a volver a remostrar algunos de los imperdibles, No Borders y Romantic Rhapsody, los discos con los contrabajistas, ¿sí? Que no se pueden perder, y la época SM, y los tributos que he hablado a Coltrane y a Chet Baker. Bueno, gente, nos vamos entonces escuchando de fondo, ¿sí? Está finalizando Blue in Green, ¿sí? Escuchen estos discos. Voy a dejar de enlace el capítulo de Abercrombie, y bueno, espero que les sirva, y aquellos que no conocían a Beirach puedan adentrarse, ¿sí? En este mundo sonoro muy particular, entonces, de este gran maestro, ¿sí? Me voy, pero nos vemos, ¿sí? En el próximo capítulo de mi serie, mis discos favoritos, ¿sí? Y dejo correr, ¿sí? Ese final, esa cadencia de Blue in Green. Gente, gracias por seguirme, gracias por suscribirse, y bueno, nos vemos la próxima.
los dejo ahí con la música de Baywatch, ¿eh? Maravilloso. Nos vemos, ¿eh? Hasta luego.